Era la tarde del 24 de junio de 1859. El terreno todavía humeante y 38.000 cuerpos, entre cadáveres, heridos, mutilados y muertos, yacían sobre el terreno de Solferino. Se había desarrollado la batalla entre el ejército austriaco y el ejército francés piamontés en la búsqueda de la unificación italiana. Esta postal fue contemplada con indignación y dolor por el empresario, filántropo y médico suizo Henri Dunant, quien inmediatamente convocó a la población civil para poder atender a las personas que todavía se puedan salvar sin hacer distingo de nacionalidades. La mejor respuesta fue de las mujeres y entre ellas de las más jóvenes, que acuñaron el término tutti fratelli. Conseguida la atención aquí, también Dunant realizó las gestiones para que se liberaran a los médicos austríacos y también ayudaran en la atención sin importar la nacionalidad. Esta figura, Dunant, podría ser recordado como el inventor del botiquín de primeros auxilios a raíz de este acontecimiento, pero también es el creador, da el primer paso de una de las disciplinas más importantes y más humanas que tiene el derecho. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega 163 de Tribuna Constitucional. El derecho humanitario. No olvide suscribirse, no olvide compartir. Sean todos bienvenidos. El derecho internacional humanitario es el conjunto de normas convencionales y consuetudinarias que tratan de limitar los efectos de los conflictos armados. Ese es su ámbito de desarrollo, por eso también se le llama derecho de la guerra o derecho de los conflictos armados. Se soporta sobre dos bases fundamentales. Primero, el denominado principio de humanización. Si Cesare Beccaria inicia la humanización del derecho penal, el derecho internacional humanitario lo hace para el ámbito del conflicto, lo hace para el ámbito de la guerra. Y el otro soporte viene a ser la necesidad militar, es decir, que siendo una guerra legítima se haga lo estrictamente necesario para conseguir los objetivos, limitando con el principio de humanización de posibles excesos. Por ello es que su ámbito comprende la protección, primero, de personas que no participan en el conflicto, llámese los civiles, el personal médico, el personal religioso, y también los que participando inicialmente luego ya no lo hacen. Hablamos de los combatientes heridos, de los enfermos, de los náufragos, de los prisioneros de guerra. Por eso se tienen una serie de restricciones, especialmente en el ámbito de las armas y también en los métodos de guerra. Y es que, claro, lo que busca el derecho internacional es la protección no solamente de la vida, de la dignidad de la persona, sino de su integridad física y su integridad moral. Está prohibido definitivamente matar o herir al adversario cuando ha depuesto las armas, cuando ha quedado fuera de combate. Más bien, los heridos deben ser recogidos y asistidos por la parte beligerante en cuyo poder estén. No, ya no es necesario el exceso, ya no es necesario mostrar el desprecio por la vida humana. Justamente como todo este acto lleva mucho de simbólico, se han establecido signos distintivos. La Cruz Roja, conocida por todos nosotros, es una de ellos. Por el otro lado, por el otro hemisferio, el tema de la media luna roja. Y, cómo no, algunos distintivos que van a identificar objetivos civiles o patrimonio cultural que definitivamente deben quedar al margen de estos conflictos armados, ¿no? Insisto, este derecho internacional humanitario se establece dentro de necesariamente de un conflicto. Como vamos a ver, no necesariamente internacional, también hay conflictos internos. Este derecho cuenta con el denominado Bloque Internacional Humanitario, compuesto por los 4 convenios de Ginebra, del cual son parte casi todos los estados. El primero se firmó en el año de 1864 y buscaba proteger a los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña militar. El segundo se dio en el año de 1906, que no solamente actualizaba el primero, sino que extendía la protección a los náufragos en el mar. El tercero se dio en el año de 1929. Nuevamente actualiza los 2 primeros y ahora esto más bien se va a extender para los prisioneros de guerra. Y el último, que se da en 1949, luego de la Segunda Guerra Mundial, actualizando los 3 primeros, pero además
extendiendo la protección a las personas civiles. Estos convenios no quedan aquí, se han completado con 3 protocolos adicionales, ¿no? Los 2 primeros en el año de 1977, relacionado el primero de ellos a la protección de las víctimas en conflictos armados internacionales, y el segundo, lo mismo, la protección de las víctimas, pero en conflictos armados sin carácter internacional. Por último, el tercer protocolo se dio en el año 2005, relativo a la adopción de un emblema distintivo adicional del cual ya hemos hablado. Todos estos protocolos entraron en vigor el 7 de diciembre de 1978. Hoy, asimismo, hay otros textos que de alguna manera prohíben el uso de armas químicas, tácticas militares, que pueden, insisto, caer en el exceso, en más allá del objetivo de todo enfrentamiento. El primero de ellos, la Convención de La Haya del año de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, con sus 2 respectivos protocolos. El siguiente, la Convención de 1972 sobre las terribles armas bacteriológicas. El tercero, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y con ello sus 5 protocolos. El siguiente, la Convención de 1993 sobre armas químicas. También el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonales. Y por último, también podemos mencionar el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de Niños, relacionado a la participación de niños en conflictos armados. Nuevamente, el propósito es, no solamente con las convenciones, sino con el derecho consuetudinario, poner freno a tanto exceso que se ha cometido en la historia de nuestros países. ¿Cómo se aplica el derecho internacional humanitario? Sobre la base de 3 axiomas. El primero, el axioma de distinción, es decir, se debe distinguir qué personas participan y qué personas no. Se debe distinguir cuáles son los objetivos militares realmente relevantes. Y por último, hay que distinguir las armas permitidas de las armas prohibidas, por ejemplo, las minas antipersonales. El segundo axioma, el de proporcionalidad. No se puede realizar un ataque si el daño civil va a ser superior a la ventaja militar. Y por último, el axioma de precaución. Hay que tener cuidado en la ejecución de los ataques. Por ejemplo, si se va a lanzar una bomba, hay que avisar a la población civil para que pueda salir. Entonces, cuando nosotros mencionamos que estos 3 axiomas se tienen que dar, es en pleno conflicto armado. No cubre, atención, las situaciones de tensiones internas, los disturbios interiores, aquellos hechos aislados de violencia. No, tiene que haberse desencadenado un conflicto y el tratamiento es por igual a ambas partes. No se tiene en cuenta quién lo inició, quién es el responsable. Y por último, el derecho internacional humanitario distingue entre lo que viene a ser el conflicto armado internacional y aquel que no tiene carácter internacional. En el primero de ellos deben haber por lo mínimo 2 estados y tienen que observar las normas que están en los señalados convenios de Ginebra y en sus protocolos. Y en el conflicto armado que no tiene carácter internacional se enfrentan dentro del territorio de un mismo estado las fuerzas armadas regulares y los grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. Igualmente se debe tener presente el derecho convencional señalado. Muchas veces se suele confundir el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho internacional humanitario. Puede ser, no solamente tienen en común su internacionalidad, sino que ambos buscan la protección de la vida y la dignidad de las personas. Sin embargo, tienen marcadas diferencias. Mientras por un lado el derecho internacional de los derechos humanos es para todos, y está pensado en limitar el poder punitivo del Estado, el derecho internacional humanitario no. Se puede decir es solamente para algunos. Es lo que establece los límites o las condiciones a las hostilidades que se dan en una guerra. Y por otro lado, el derecho internacional de los derechos humanos será en tiempo de paz. Es más, algunas de sus disposiciones inclusive pueden ser suspendidas por los regímenes de excepción o por la guerra misma. En el caso del derecho internacional humanitario no. Su hábitat, su atmósfera, su medio de vida es el conflicto armado. 2 derechos con un mismo propósito, con naturaleza diferente.
En sede nacional es imposible no traer la remembranza del acto de Miguel Grau Seminario durante la Guerra del Pacífico. En efecto, cuando aquel 21 de mayo de 1879 se lleva adelante el combate de Iquique, se logra hundir la corbeta Esmeralda y entonces la orden de Grau es rescatar a los prisioneros chilenos. No solamente se le dio el trato adecuado, sino que posteriormente, en diciembre de ese año, se inició un canje, ¿no?, por los prisioneros del Monitor Huáscar. Esto definitivamente ha hecho que no solamente se le llame el Caballero de los Mares, sino que su admiración llegue inclusive al continente europeo. Dista, en contraste, sin ningún ánimo de enfrentamiento, a la orden que en la misma guerra, en la campaña terrestre, va a dar Patricio Lynch, cuando ya, luego de vencidos los peruanos, va a ordenar el repase. Esto es, con las bayonetas, asegurarse de que estaban muertos, bajo el lema "hoy no queda un cholo vivo". Dos caras de la moneda que definitivamente llevan a ver la necesidad de ese derecho internacional humanitario. No basta con que se den todas estas cosas a nivel internacional, realmente son pocas. Por ejemplo, se han dado los dos tribunales para crímenes cometidos en los conflictos, tanto en la ex Yugoslavia como en Ruanda, así como la creación de la Corte Penal Internacional en 1998. Pero mucho tienen que ver los estados, insisto, en un momento de anormalidad, en un momento de sensibilidad como es un conflicto armado. Volvemos al punto de partida de esta maravillosa disciplina, el suizo Henri Dunant. A pesar de todo lo que hizo por el bien de la humanidad, sufrió la ingratitud y la indiferencia propia de este mundo. Sin embargo, ya en sus últimos años tuvo reconocimiento. Recibió una nota del Papa León XIII, sí, el de la Rerum Novarum, lo mismo que el apoyo de la zarina María de la casa de los Romanov. Seguramente lo que se hace que además se le recuerde es que fue el primer premio Nobel de la Paz en el año de 1901 por haber fundado el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero además por haber sido el propulsor de la primera Convención de Ginebra. Lo comparte el premio con el pacificador francés Frédéric Passy. Cuando recibe el premio Nobel de la Paz, hacia él van estas palabras: "No hay hombre alguno que merezca más este honor que usted, puesto que fue usted quien hace 40 años puso en marcha la Organización Internacional para el Socorro de los Heridos en el campo de batalla. Sin usted, la Cruz Roja, el supremo logro humanitario del siglo XIX, probablemente nunca se hubiera obtenido". Retirado a un asilo, murió el 30 de octubre de 1910 a la edad de 82 años. Como homenaje, el día de su nacimiento, el 8 de mayo, se ha instituido como el Día Internacional de la Cruz Roja. Punto final a la entrega número 163 de Tribuna Constitucional. No olvide difundir, no olvide extender la comunidad jurídica de este canal. Con permiso.